Hola amigos, gusto de saludarlos. Mi nombre es Rubén eh, y a continuación les voy a mostrar eh, cómo se realiza el nuevo cálculo de las horas extra con motivo, ¿no es cierto?, de la implementación de las 40 horas semanales. Bien, primero vamos a analizar el caso número uno, en donde tenemos un ejemplo de la situación anterior, ¿no es cierto?, a la ley, que era, ¿no es cierto?, lo que legalmente se trabajaba semanal y que está estipulado en el Código del Trabajo, ¿cierto? Y esa cantidad de horas eran 45, o sea, la jornada semanal era 45 horas por semana y eso era inamovible, ¿cierto? Según la normativa del Código del Trabajo. Pues bien, en el caso uno tenemos, primero vamos a analizar los datos extraídos de una liquidación de sueldo tipo, ¿ya? Justamente con un sueldo, digamos que podría ser el sueldo poquito más por sobre el promedio del trabajador chileno, ¿bien? El sueldo base corresponde al monto pactado en el contrato como jornada ordinaria, ¿ya? El sueldo base, solamente acá vamos a incluir la gratificación legal. La gratificación legal, que es el 25% del sueldo base, ¿ya? Con un tope de 4.75 ingresos mínimos mensuales, ¿ya? No vamos a ahondar en eso por el momento porque vamos a subir más videos para explicar temas de gratificación y utilidad en otra oportunidad. Bien, entonces esta viene siendo la gratificación legal, la que se paga a todo trabajador contratado según el Código del Trabajo. Bien, entonces este sueldo, base más gratificación, son 700.000 pesos. En total suma eso, ¿ya? Para efectos del cálculo de horas extra, todos aquellas bonificaciones que se reciben esporádicamente, o sea, no todos los meses, van a quedar fuera. Bien, por lo tanto, aquí la vamos a ocultar. Bien, solamente vamos a ocultar ese valor porque no va a influir en nada para nuestro cálculo. Tenemos que la jornada semanal, ¿no es cierto? Sabemos, era de 45 horas a la semana. Y el recargo legal que está estipulado en la normativa de la Dirección del Trabajo es al 50%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora efectiva realizada, hora extra o hora extraordinaria, ¿ya? Va a haber un recargo del 50% sobre la hora o la jornada de la hora de la jornada ordinaria. ¿Bien? ¿Qué, ¿Cómo lo expreso numéricamente? ¿Ya? Sería una hora más el 50% de recargo de esa misma hora. O sea, si lo pasamos a decimal sería 1,5. ¿Bien? Y en este ejemplo, el trabajador o trabajadora, ¿no es cierto?, cumplió con 15 horas extra durante el mes. Bien, ahora vamos a revisar la fórmula. La fórmula, ¿no es cierto?, que está estipulada también en la Dirección del Trabajo, que ustedes mismos pueden buscar en la página de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Quizá en otro video vamos a revisar esa página, porque es interesante a veces revisar como trabajador algunos puntos que son importantes. Bien, la fórmula es esta, ¿ya? Dice 1 es a 30, que me indica que el mes va a tener 30 días para todo efecto de cálculo remuneracional. El mes siempre va a tener 30 días, ¿ya? Multiplicado por los 7 días de la semana y dividido por la cantidad de horas semanales, ¿bien? Y eso se va a multiplicar por el porcentaje pactado de hora extra, que en este caso sabemos que es el 50%, que es el legal. Y ese resultado nos va a dar un factor, que ahora lo vamos a calcular acá en el Excel, pero en todo caso se puede calcular, digamos, en cualquier calculadora, no es nada del otro mundo, ¿cierto?
Lo dividimos, entonces colocamos los 30 días de la semana, es 1 es a 30 o 1 dividido en 30, ¿ya? Multiplicado por paréntesis. En Excel hay que colocarlo entre paréntesis para que no se altere el resultado, ¿ya? 7 días dividido por la cantidad de horas semanales que sabemos que son 45, por lo menos hasta antes que se pusiera en marcha, ¿no es cierto?, esta nueva ley de las 40 horas, multiplicado por el porcentaje del valor pactado, que son 50, es el legal, pero acá, digamos, para que no se me altere el cálculo, debo colocarlo en decimales. ¿Por qué? Porque es una hora más el 50% de esa hora, es 1,5. Se expresa de esa forma, digamos, ¿ya? Le damos Enter o igual y nos va a dar un factor, ¿ya? Ese factor es el 0,0077778, ¿ya? En realidad ese factor es importante, pero lo relevante es el cálculo de la hora extra, de una hora extra, ¿ya? Para obtener ese valor vamos a multiplicar el sueldo base por el factor que acabamos de calcular. Entonces nos va a dar un monto de 5.440 pesos. Ojo, este es el valor de una hora extra, ¿ya? Y el trabajador, ¿cuántas horas realizó? 15. Por lo tanto, simplemente vamos a multiplicar las 15 horas por el valor de una sola hora extra y nos va a dar el valor final considerando una jornada semanal de 45 horas, ¿ya? A la semana. Entonces, el monto que se le va a pagar a este trabajador es de 81.667 pesos. Ese es el valor que va a figurar en la liquidación de sueldo de esta persona y el cual va a ser imponible. ¿Bien? Entonces, vamos al nuevo escenario, ¿ya? Fíjense ahora en el caso número 2, ¿ya? Vamos a poner el caso número 2 y fíjense en lo siguiente. El valor del sueldo base es exactamente el mismo, con la diferencia que ahora la jornada es de 40 horas. ¿Bien? El recargo sigue siendo el mismo porque eso en realidad no ha variado, ¿ya? La dirección del trabajo sigue manteniendo ese recargo mínimo, digamos, del valor de la hora extra, sin perjuicio de que el empleador podría, ¿no es cierto?, si es que ellos lo determinan, colocar un valor más alto. Ahora, lo que no se puede es que ellos paguen un valor inferior a ese, ¿cierto? Legalmente no corresponde. Bien, y la cantidad de horas realizadas en el mes para el caso 2 es la misma del caso 1. Fíjense en lo siguiente, vamos a calcular primero el factor, ¿cierto? El término 1 es a 30, eso no varía porque el mes, para efectos de cálculo, siempre va a tener 30 días. Luego, la semana tiene 7 días, lo dividimos entonces por la nueva cantidad de horas semanales, que en este caso son 40, por la ley, bueno, mejor lo vamos a escribir, ¿ya? Son 40 horas semanales. Voy a cerrar este paréntesis y esto lo vamos a multiplicar por el recargo de las horas extra, que ya sabemos que lo expresamos en decimales y es 1,5. ¿Bien? Miren, el factor cambió. Ahora es 0,0087500. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente va a cambiar el valor de la hora extra con el cambio de la jornada. Bien, interesante. O sea, trabajo menos horas, pero el valor de una hora extra debería variar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a multiplicar el sueldo base por el factor y nos va a dar el monto de una hora extra. Fíjense, ahora son 6.125 y con la jornada de 45 eran 5.444. O sea, el valor de la hora laboral aumentó. Y eso es lógico, ¿cierto? Porque la ley también indica que el valor del sueldo base de los trabajadores y trabajadoras se mantiene inalterable, ¿ya?
Y ese sueldo ahora se va a dividir en menos horas de trabajo, por lo tanto el valor hora tiende a aumentar, ¿ya? Eso es matemática simple. Bien, vamos a calcular el total de horas a trabajar, entonces son las mismas 15 y las vamos a multiplicar por el valor de una hora extra que nos va a dar 91.875. Fíjense la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con la nueva ley, cada vez que usted realice horas extra, y lo más probable es que este formato se empiece a utilizar mientras se ponga en marcha la nueva ley, ¿ya? El valor de las horas extra aumentará. Por eso, fíjense cuando realicen de ahora en adelante horas extra, ustedes, trabajadores y trabajadoras, fíjense en el cálculo, ¿ya? Porque esto se debe cambiar, la jornada semanal. Y ese dato va a influir en sus liquidaciones de sueldo. ¿Bien? En un próximo video vamos a hablar de la flexibilidad, entre comillas, de la nueva ley de las 40 horas semanales. ¿Ya? Nos vemos. Por favor, pónganle un me gusta al video si es que les gustó. Y si no, bien, agradezco que lo hayan visto. Muchas gracias y un cordial saludo para todos.